evaluar, podríamos decir, la adaptación de algunas empresas o el perfeccionamiento incluso de quienes ya la tenían instaladas al nuevo panorama sanitario y cómo también ha ido cambiando en materia laboral. Sí, efectivamente, Nicolás y Bastián, ha habido una masificación de algunas prácticas en relación a lo que ustedes dicen. Por ejemplo, en términos de currículum ciego, hay otros países en el mundo donde esto está implementado hace mucho tiempo y en Chile ha aparecido hoy día el tema de los currículums que no expresan, digamos, que no están expresados la edad, el sexo, la nacionalidad o la fotografía o el lugar de residencia, etcétera. Esas cosas han empezado a tomar más fuerza ahora con la pandemia en Chile. Sin embargo, hay ciertas cosas que uno tendría que tomar con más cuidado. O sea, el currículum ciego, evidentemente uno selecciona y toma a las personas por sus capacidades técnicas y asociadas al trabajo. Incluso te quería preguntar lo siguiente, y yo sé que muchos auditores tienen la duda en este preciso instante. ¿Qué es exactamente el currículum ciego? El currículum ciego es el currículum que en el fondo está ciego, no expresa, no explicita datos respecto de la edad, el sexo, la nacionalidad, una foto, por ejemplo, de la persona que antiguamente se usaba mucho, el lugar de residencia, en el fondo, eso no se explicita. El currículum ciego solamente muestra los datos relativos el lugar, a los logros o a los cargos o a las empresas donde ha estado la persona, en el fondo, como su experiencia y a su trayectoria técnica. ¿Sí? Eso es el currículum ciego hoy día. En otros países, como te contaba, tiene larga data implementándose y hoy día ha tomado más fuerza en Chile el evitar o dejar de lado personas hombre o mujer, saber si la persona, cuál es la edad de la persona, cuál es la foto de la persona, cómo luce la persona, dónde vive la persona, etcétera. Entonces eso tiene hartas implicancias cuando se está en un proceso de selección para una empresa, una organización en general. Voy a poner un ejemplo que quizás suene algo ridículo, pero habían antiguamente algunos programas de talentos de música donde llegaban los participantes, les preguntaban de dónde eran, veían su apariencia, cantaban y ahí los seleccionaban. Luego de eso se creó programas donde los que elegían quienes se quedaban no veían nada ni sabían nada de la persona que estaba cantando, simplemente para que solo su voz fuera el único motivo para elegirlos. Es algo similar. Quería preguntarte si se hace precisamente por eso, para que su apariencia, en este caso por la foto, su lugar de residencia, nada de eso influya, sino más bien sus capacidades que tiene para trabajar en este caso. Y si crees que ese currículum ya llega derechamente para quedarse o puede seguir existiendo el formato que conocíamos hoy o antiguamente. Sí, efectivamente es algo similar a lo que tú mencionas, pero sin embargo cuando tú te estás incorporando a una organización, a un equipo, es un poco distinto al ejemplo del cantante. Cuando te estás incorporando a una organización completa, la organización también tiene ciertos criterios de diversidad, por ejemplo, donde tú quieres tener una cierta parte mujer o una cierta parte hombre, algunas edades distintas, entonces tiene algo de diferencia importante en relación al ejemplo que tú mencionas. Hoy día no sé si está en Chile para quedarse, honestamente. O sea, creo que hay un periodo de transición importante cuando hablamos de currículum ciego en cuanto a uno quiere constituir, por ejemplo, desde las empresas o desde las organizaciones o fundaciones en general, quiere constituir equipos diversos. Eso sí está instalado, el valor de los equipos diversos. Entonces, si tú tienes un equipo, por ejemplo, de muchas mujeres, tú quisieras intencionar el reclutamiento de más hombres, por ejemplo. O al revés, si tienes un equipo de muchos hombres, quisiera intencionar el equipo de muchas mujeres. Entonces, ahí sí el currículum ciego tiene ciertos como barreras para constituir equipos más diversos. Sí, ¿Me explico? Sí. María José, bueno, pasando obviamente dentro de todos los temas que estamos abordando, no solamente el currículum ciego, sino que otro de los conceptos u otra de las tendencias que llegaron para quedarse es
la semana de 4 días laborales. ¿Qué ventajas y desventajas podemos tener de eso? Sí, es un súper buen tema. Muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que últimamente, en el último mes, han habido muchos, hemos visto muchos anuncios de empresas que han estado explicitando en el fondo sus vacaciones ilimitadas o las semanas de 4 días, etcétera. Yo creo que aquí hay que tener harto cuidado en cuanto a cuál es el giro de la empresa, o sea, en qué rubro estamos, porque hay ciertos rubros que no es posible, sinceramente, establecer 4 días de 5 laborales. Hay empresas que trabajan 7 días a la semana o que tienen 7 días en trabajo, en operación. Entonces, yo creo que aquí hay que tener harto cuidado en cuanto a el rubro de la empresa, la industria de la que estamos hablando. Y segundo, también otro punto importante es entender bien ¿cuántas vacaciones se toman las personas realmente? Hay estudios en Francia en donde han implementado esto hace mucho tiempo y donde se ve que, en el fondo, cuando han pasado a vacaciones ilimitadas, por ejemplo, o a muchos más días de permiso sin trabajar, la gente se toma menos permiso. Entonces, es bien relevante evaluar muy cuidadosamente cuántas vacaciones se está pudiendo tomar también las personas en las distintas organizaciones donde están implementando estas iniciativas de 4 días laborales en vez de 5 en la semana laboral. Entonces, yo creo que hay que mirarlo con harto cuidado. Es una iniciativa que busca el balance y apoyo muy fuertemente ese balance, digamos, pero hay que mirarlo con cuidado dependiendo de la industria, del tipo de empresa, del país donde se está, de la carga de trabajo, porque eso implica también un costo importante en subsidiar una carga de trabajo de un día adicional laboral. Entonces, hay que mirarlo con cuidado. Estamos conversando con María José Oneto, directora de Good Company. María José, hablando ya en temas más, podríamos decir, generales, porque estamos hablando del teletrabajo, del currículum ciego, de los 4 días laborales, y estamos hablando todo en un contexto de pandemia, pero ¿qué tan próximo se ve, o fácil, podríamos decir, entre comillas, se ve que eso se pueda prolongar en periodos post-pandemia? Porque yo pienso, por ejemplo, los 4 días de laborales, digamos, en la semana, se hace precisamente para evitar carga laboral en tiempos que tal vez se genera mucho estrés por el tema de la pandemia, o donde tal vez necesitas tiempo en casa por ABC motivo que pueda generar propiamente la pandemia. Está el tema del currículum ciego, que quizás tal vez no se hace tan necesario, porque generalmente cuando uno va a una entrevista de trabajo ya te ven o ya te preguntan ciertas cosas más allá de tu currículum. O el propio teletrabajo, está de más decir todo lo que ha generado la pandemia y por qué se ha tenido que hacer precisamente ese tipo de labores en la casa derechamente. Entonces, ¿qué tan próximo se ve que eso se pueda prolongar después de la pandemia y si puede ser beneficioso, digamos, para el propio ámbito laboral? Sí, mira, yo creo que la pandemia, que ya llevamos 1 año y medio en pandemia, ha venido a traer mucho aprendizaje en las distintas organizaciones, ¿ya? O sea, eso está claro, y hay cosas que van a terminar para quedarse y hay otras que van a permanecer desde antes, digamos. Hay que evaluar, cada organización debería evaluar hoy día cuáles son esas prácticas que mantienen en el fondo el espíritu de la empresa anteriormente, o cuáles hoy día la pandemia ha desafiado a cambiar. Algunas de las cosas que estamos hablando hoy día, como por ejemplo el balance entre el trabajo y la vida personal, se han visto súper desafiadas. Algunas empresas han optado por tener un día menos laboral a la semana. Yo creo que no es una práctica para extender a todas las empresas independientes de la industria, como estábamos diciendo antes. O sea, hay que evaluar efectivamente la industria, la empresa, el momento de la empresa en donde está. Pero otras empresas han optado, por ejemplo, por tener una diversidad en los horarios, una flexibilidad mayor en los horarios diarios, digamos. Entonces, ahí cada una de las organizaciones debiera encontrar cuál es la mejor manera de sostener un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal que pueda ser beneficioso para quedarse. El currículum ciego también es una práctica que está muy extendida en otros países más desarrollados.
Hoy día yo creo que en Chile estamos en un proceso de transición, donde hay que evaluar bien si es que cuáles son los pros y los contras. Como yo te decía antes, hay ciertos pros que se enfocan en la evaluación técnica y de las capacidades y de las competencias de la persona, pero hay otros que podrían ir eventualmente en contra de la diversidad de los equipos de trabajo, de conformar equipos de trabajo más diversos, donde yo quiero intencionar, por ejemplo, que haya más mujeres o más hombres, o más personas de cierta edad, etcétera, o más personas de otras nacionalidades. Quizás yo quiero intencionar que hay personas de otras culturas. Y ahí es evaluable organización a organización. Lo más importante es que hoy día hay ciertas prácticas como, por ejemplo, el balance de el día laboral o de la semana laboral, que creo que es importante. Lo que no creo que sea beneficioso es setear una práctica como de un día laboral fuera de la semana para todas las empresas, porque efectivamente hay empresas y hay industrias en donde eso simplemente no es posible. María José Neto, directora de Good Company, con estas nuevas tendencias laborales que podríamos decir llegaron para quedarse después de la pandemia. María José, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, María José. María José Neto de Good Company, directora, por supuesto, con estas nuevas características que tiene el trabajo hoy en día. Ya no es necesaria, o la mayoría de las veces no es necesario acudir a la oficina. Se consolidó ya el teletrabajo producto de la pandemia. Esta semana, esto de quizás privilegiar la calidad de vida, que eso es lo que hace mucha falta en el ámbito laboral, una situación que no solamente se ha debatido en Chile, sino que en gran parte del mundo, de cómo las y los trabajadores deben enfrentar, obviamente, o deben equilibrar sus jornadas de trabajo con sus horas propias, sus horas libres. Sí, y pasa algo muy particular porque nos vamos adaptando a medida que va avanzando la pandemia. Partimos, digamos, conociendo estas nuevas medidas de trabajo. Uh-huh. Ya una vez implementadas y un poquito más acostumbradas, ya vamos implementándolas mejor, obviamente, como es el tema del teletrabajo, los 4 días laborales, etcétera. Y ahora ya estamos en la etapa de la proyección. Claro. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Si esto llega para quedarse, porque tal vez muchos trabajadores dicen, más allá de la pandemia y de que yo me tenga que quedar en casa, obviamente por razones sanitarias, me facilita mucho más la pega hacerlo. O tal vez no. Tal vez no. Lo único que quiero es volver, por ejemplo, a mi lugar de trabajo porque no me siento bien con el computador, con la tecnología, etcétera. Entonces también es importante ver cómo vamos proyectando este tipo de medidas laborales que han surgido producto de la pandemia y que se han masificado producto de la condición sanitaria, para ver si luego de esto, y estamos hablando en fechas que no conocemos, obviamente, no sabemos cuánto dura la pandemia, se pueden quedar o no. Eso también lo va a tener que decidir cada empresa, cada trabajador, imagino yo, si es que la empresa tiene contacto con los trabajadores y conoce bien la opinión de cada uno de ellos. Claro, y incluso se abre a negociar, por supuesto. Sí, pues incluso sistemas mixtos, gente que tal vez se siente más cómoda en teletrabajo se queda teletrabajando, y gente que se siente más cómoda en su lugar de trabajo vuelve a, digamos, presencialmente. Eso se va a ir viendo y hay que ir proyectándolo también y viendo qué permite y qué no la pandemia y el post-pandemia. Por supuesto, son las 6 de la tarde.